Muy buenas noches, el Señor me les bendiga, un gusto estar con ustedes en esta noche de martes para encontrarnos con la palabra de Dios, para estudiarla, para meditar en ella, para orar. Creo que tenemos muchísimos motivos para estar orando por la situación que estamos viviendo en el mundo. Realmente esta segunda ola del COVID-19 ha sido bastante fuerte en muchos lugares y tenemos que orar. También oramos por nuestro país, Colombia, por cada uno de los lugares donde ha sido tan recio y tan fuerte este tema. Oramos por Leticias, Amazonas, que por esa cercanía con Brasil han tenido dificultades en estos momentos. Necesitamos orar por ellos. En fin, la palabra del Señor dice que clamemos a Él, que Él en su misericordia nos escucha, que Él está con nosotros. Y que si Él está con nosotros, pues vamos a salir adelante. Bienvenidos todos a este espacio de la Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Gracias por conectarse en este momento, gracias por estar aquí, para que podamos tener unos pequeños minutos de reflexión de la palabra del Señor. Gracias por unirse a nuestro canal, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Y como les digo, si a ustedes estos videos lo bendicen, enriquecen su vida, pues compártalos con algunos amigos, familiares, con los que también puede esta palabra serles de bendición y de enriquecimiento personal. En estos devocionales hemos venido hablando un poco de ese niño que nació en Belén, de ese Jesús de Nazaret, pero desde la perspectiva de Juan, que nos está hablando plenamente de la identidad de ese niño, no como los otros evangelistas que lo hicieron desde la encarnación de Jesús a través de la Virgen María. No, Juan nos habla de esa identidad de Jesús desde la eternidad, desde siempre, ¿no? Esa identidad que nos indica que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tiene una superexistencia, porque ha existido desde siempre. Todo lo que hay, lo creado, todo lo que existe fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que existe pues existiría, y también contiene la creación. Entonces hablamos de la eternidad de ese Hijo de Dios, pero también hablamos de la relación con lo creado, que son algunas estrofas del prólogo que nos regaló Juan, un poema hermosísimo donde nos está hablando densamente de toda la identidad de Cristo. Bueno, además en estas estrofas del prólogo se nos ha dicho que Él es la vida y la luz de la humanidad. Una vida plena, ¿no? No es una vida en el sentido de tener signos vitales y que respiramos, entonces denominamos vida, no. Una vida plena que tiene que ver con venir a esta tierra y cumplir con el proyecto de Dios en esta tierra. Y además Él se ha convertido en la luz de la humanidad, esa luz que alumbra, esa luz que guía, esa luz que revela las cosas y esa luz que disipa caos. Eso lo hemos ya visto. Y también vimos cómo Dios desde el Antiguo Testamento nos habla de unos testigos cuando está haciendo algo, y nada más podríamos pensar que si iba a venir el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo se iba a hacer como uno de nosotros, pues iba a traer un testigo de lujo. Y ese testigo de lujo fue Juan el Bautista. Pero siempre el escritor del Evangelio está aclarando que Juan no era la luz, sino que era testigo de la luz. Eso lo ha dicho. Hoy nos enfocamos en la quinta estrofa, que tiene solo un versículo, pero un versículo muy denso. Juan capítulo 1, versículo 14, el Evangelio de Juan. Dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. La palabra se nos hizo carne, se hizo como uno de nosotros. Entonces, esta estrofa se va a acompañar de varios elementos que vamos a analizar en esta noche. En primer lugar, nos dice el versículo 14, aquel que es la palabra se hizo hombre.
la palabra se hizo hombre. Otras versiones dicen que el Logos se hizo carne. Pues la expresión aquel que es la palabra caracteriza la superexistencia de esa palabra, ¿no? Aquel que es la palabra se hizo hombre. Es el hecho de que si se hace hombre nos indica que no pasó de la nada a ser, como nos sucedió a los que estamos en este momento, en este devocional. Antes no éramos nada y de pronto Dios nos dio la vida. Cuando el escritor en el versículo 14 dice que esa palabra, es decir, ese que estaba desde la eternidad, que estaba junto al Padre y que era Dios y que no es creado, se hizo hombre, allí hay una interesante reflexión, y es que no es que pasó de la nada a ser, sino que ahora iba a estar de una manera diferente y se manifiesta de un modo distinto. Durante todo el tiempo de la creación se ha manifestado de una manera, pues es Dios, pero ahora a través de esta encarnación se estaba haciendo uno como nosotros, se iba a manifestar de una manera distinta y se iba a relacionar con nosotros también de una manera distinta. Su venida, entonces la venida del Logos, la venida de la palabra, la venida del Hijo de Dios, se realiza de un modo humano. Humano, es distinto, ¿sí? Se hace como uno de nosotros, con nuestras mismas condiciones, con nuestras mismas limitaciones, con la misma debilidad, con la misma naturaleza y este mundo inferior, lógicamente, al mundo de Dios. Él se hizo como nosotros. Ahora, hay que aclarar, no es una aparición humana. Está diciendo Juan que la palabra se hace hombre, pero sigue siendo plenamente Logos, sigue siendo plenamente Dios, sigue siendo el Hijo de Dios. Ese Logos, esa palabra se hace hombre y se llama Jesús de Nazaret. Ahí estamos. Juan en su evangelio pues nos va a recalcar que ese que nos lo presenta en el prólogo como el Hijo de Dios, como el Logos, como la palabra, pues se va a hacer uno como nosotros y se va a hacer un hombre entre los hombres. Por eso cuando la samaritana se encuentra con el Señor Jesucristo, va a decir: este hombre me ha dicho todo cuanto yo he hecho en la vida. Fíjese la expresión, este hombre. Los judíos también lo reconocieron como un hombre que vivió en esta tierra. Algunos de ellos, cuando lo vieron hacer milagros o cuando él declaró que era el pan de vida, algunos dijeron: bueno, ¿acaso este no es el hijo de José, el carpintero, y el hijo de María? ¿Acaso no lo vimos de pequeño por aquí cansando y molestando? ¿Cómo es que ahora va a aparecer diciendo que él es el pan de vida? Entonces eso pues muestra en el Evangelio de Juan todo el reconocimiento que el Señor tenía como hombre. Ese Logos eterno se hizo como uno de nosotros. Caminó entre los que estaban en su época, vivió entre los que estaban en su época, formó parte de esta humanidad con debilidad, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo cansancio, tuvo enojo, tuvo risa. Bueno, todas esas cosas que nos caracterizan a nosotros como seres humanos, también las vivió el Señor. Los cristianos, pues vamos a reconocer en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y vamos a creer profundamente en Él. Profundamente en el Logos, en la palabra encarnada. Luego, en ese mismo versículo 14 dice que aquel que es la palabra, es decir, no apareció de la nada, ya existía porque es eterno, aquel que es la palabra se hizo hombre como nosotros y vivió entre nosotros. Vivió entre nosotros. Otra expresión más literal diría que plantó su tienda para estar con nosotros. Y eso nos evoca un poco al Antiguo Testamento, donde recordamos que Dios le pidió a Moisés que hiciera un tabernáculo, un lugar donde él habitaría, una tienda de campaña donde él estaría con su pueblo, y en ese tabernáculo se manifestaría, por decirlo de alguna manera, para los antiguos
en tiempos de Moisés, Dios vivía en un tabernáculo. Pues ahora, evocando un poco esa expresión del Antiguo Testamento, se nos dice que el Hijo de Dios vivió entre nosotros. Su permanencia con nosotros, los seres humanos, fue algo maravilloso. El Dios Todopoderoso se hizo uno con los seres humanos. Uno más. Era alguien con todas las limitaciones humanas, pero irradiaba una luz tan fuerte que hoy, 2000 y pico de años después, su luz sigue alumbrando la humanidad. Y eso marca una diferencia absolutamente gigante. La expresión entre nosotros, para los estudiosos de la palabra, los biblistas, puede referirse no necesariamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Es decir, vivió entre la humanidad. Se vino a posar, se vino a poner su tienda de campaña entre la humanidad. Y eso es de lo más maravilloso que nos ha pasado a los seres humanos. Él se hizo tan frágil como nosotros, vivió lo que nosotros vivimos, las crisis, los dolores que lo defraudaran, que lo alegraran, que lo entristecieran, el dolor, todo, absolutamente lo vivió. Solamente que su luz se irradia tan grande que hoy, 2000 años después, sigue alumbrando con la misma fuerza de siempre. Su expresión entonces es que está o estuvo físicamente entre la humanidad. Y luego dice, y hemos visto su gloria. Es decir, que ese grupo de personas de aquella época se convirtieron en testigos de la palabra, del Logos, testigos de los hechos de Jesús y de las palabras del Señor. Reconocieron su gloria en lo que Él realizaba. Así como en el Antiguo Testamento Dios acompañaba a su pueblo, lo ayudaba, proveyó maná en medio del hambre del desierto, proveyó agua cuando no la hubo en el desierto, sanó al pueblo, hizo todas las cosas para acompañarle. Cuando los testigos oculares vieron el hacer de Jesús, el decir de Jesús y el ser de Jesús, reconocieron la gloria de Dios. Esa gloria del Antiguo Testamento. ¿Qué significa la gloria de Dios? La misma presencia del Señor. Entonces, en las acciones de Jesús, todos ellos fueron reconociendo a Dios mismo, la gloria de Dios. Cuando sanó, cuando caminó, cuando liberó, con su actuar misericordioso, cuando no vino a juzgar, sino a salvar con sus enseñanzas. Todos los que estaban en ese momento dijeron, aquí hay algo diferente, y es que reconocemos la gloria. Por eso dice, hemos visto su gloria. Por allá en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 dice, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo que hemos visto y lo que hemos tocado, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Mire qué maravilla. ¿Sabes? Los testigos oculares, los primeros testigos vieron su gloria cuando dieron al Señor Jesucristo inmediatamente, en el caminar de Él, en el hacer de Él, en el decir de Él, en el ser, se dieron cuenta que Jesús era la misma gloria de Dios. Nosotros por eso también en este tiempo debemos reconocerle como que vemos la gloria de Dios. Cuando caminamos y sentimos su compañía, cuando pasamos por momentos y sentimos que está al lado nuestro, pues no nos queda otra conclusión sino saber que en Cristo se manifiesta la gloria de Dios. La gloria de Dios, según el Antiguo Testamento, era Dios mismo. Se hace presente, es santo, es majestuoso, es poderoso. Esa gloria se conecta en el hombre Jesús, y eso fue lo que vieron ellos, y eso es lo que nosotros también debemos ver. Y luego finaliza esta estrofa, la quinta estrofa, diciendo que ese Hijo único del Señor, del Padre,
abunda en amor y en verdad. Ese logos está lleno de amor misericordioso. Y la palabra verdad también se traduce por fidelidad. Jesús está lleno de la verdad. ¿Qué significa eso? Es decir, del conocimiento de Dios que puede comunicarnos la verdad del Padre. Por eso más adelante en el mismo prólogo vamos a ver que Él dice que a Dios nadie le ha visto jamás, solamente Él, es decir, Él se ha llenado de la verdad de Dios, se ha llenado del amor de Dios y es quien nos lo puede transmitir. Por eso, 2000 y pico de años después, hay un grupo de personas que nos denominamos cristianos, que le seguimos, que hemos visto en ese ser humano al Dios mismo, que le hemos aceptado en nuestro corazón, porque Él, el que es la palabra eterna, el que creó el mundo, el que hace que todo exista porque Él, pues lógicamente lo sostiene, ese un día se hizo tan pequeño como nosotros, se hizo tan pequeño como un ser humano, con nuestras mismas fragilidades, con nuestros mismos conflictos, con todo exactamente lo mismo, pero en Él se vio algo diferente. Y es que no solamente era hombre, también era el Logos eterno, la palabra eterna, la gloria de Dios, lleno de amor, de misericordia, de bondad. Y en sus acciones, los testigos primarios observaron que en Él se manifestaba lo mismo que Dios mismo, lo mismo exactamente que Dios. Entonces pudieron decir, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, lleno, abundante, pletórico de dos cosas, amor y verdad. Queremos conocer al Padre, queremos tener relación profunda con el Padre, pues lo hacemos a través de su Hijo encarnado llamado Jesucristo. Vamos a orar y a darle gracias al Señor en esta hermosa noche. Pletórica porque nos encontramos con el Salvador, porque vamos entendiendo la identidad de aquel que vino de los cielos, que se hizo como uno de nosotros por amor a nosotros, la humanidad. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y gracias por darnos este entendimiento de que no eres simplemente encarnado y que comenzó tu existencia en el momento que María ha quedado embarazada. No, tú eres eterno, tú has existido desde siempre, que viniste a comunicarte de una manera distinta, pero tenemos al Logos eterno y que en esa manera distinta nos acompañaste, viviste con nosotros. A través de tu palabra lo descubrimos y ahora te sentimos, Señor. Muchas gracias por caminar al lado nuestro, gracias por bendecirnos y gracias por no soltarnos. En este día, en esta noche, levantamos una oración, Padre Celestial, porque sabiendo que nos acompañas, queremos seguir tomados de tus manos, buen Dios, sin soltarnos un segundo, solamente creyendo que tú nos ayudas, nos acompañas, nos bendices y nos fortaleces. Y que en tiempos como estos de pandemia, aún en estos tiempos seguimos confiando en ti. Por favor, mira al mundo con tu misericordia y con tu amor, Señor. Mira nuestro país, mira a nuestros hermanos de Leticias Amazonas que están allí encerrados en medio de esta crisis y en medio de una pandemia y de aparentemente nuevas cepas de este COVID-19. Ayúdanos, Dios, porque solo tú puedes extendernos tus manos de misericordia y que podamos pasar este trago difícil para la humanidad. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Un gusto saludarles. Dios les bendiga. Gracias por apoyar este ministerio, por acompañarnos también a través de las donaciones. A todas nuestras personas de la comunidad les invitamos a no soltarnos. No vamos a dejar que aún en estos tiempos de crisis no estemos apoyando y colaborando para que la iglesia, la comunidad se sostenga. Reciban un abrazo
Mil bendiciones. El próximo jueves también nos vemos para ir finalizando este prólogo que tanto nos enseña. Dios les bendiga y no nos olvidemos de algo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones.